¿Escribió su mujer las cartas de recomendación a favor de Barrabés? Bueno, ¿Cómo le duele a usted cuando no manda, señor Sánchez? ¿Cómo le duele a usted cuando no manda? Y hoy viene de ofendidito, por favor, diga usted alguna verdad. Que salvó a una empresa que era la que financiaba las actividades económicas de su mujer. No es verdad. Sí. Puedo decirlo de usted mismo, que fue el que estuvo al frente del Hospital Zendal. Ya sabe que su mujer tenía una asesora y esa asesora, bueno, pues en un momento determinado dependió de ustedes en la Moncloa. No tenía personal shopper, ¿eh? ¿Fue usted, no, quien tenía personal shopper no se dedicaba a sus negocios privados, su mujer sí, y por eso tiene 5 imputaciones que la mujer de Rajoy no ha tenido nunca. Es su guía, señor Sánchez, fue su guía, la de su Ábalos y la de su Cerdán, porque ustedes fueron quienes adjudicaron las mascarillas a las empresas del señor Aldama, los hidrocarburos a las empresas del señor Aldama, y es con quien compartió habitación en San Petersburgo su mujer y el señor Hidalgo. Eso es lo que, por tanto, esperamos que se... Y también fue una inventada lo que dijo Carmen Pano y ratificó en el Supremo y en el Senado, que llevó bolsas con efectivo, con fajos de billete a Ferraz. Pero ya le he dicho que no iba a entrar en su juego, señor Sánchez, que se las lleva dobladas. El señor Sánchez... Bueno, señoría, yo creo que con una pandemia, con la gente muriendo, yo no me río de gente eso. como yo luchando por su vida, intubados, y usted, sin embargo, está aquí partiéndose de risa de todos los españoles después de que se hayan llevado el dinero crudo de la trama de mascarillas. El millón de euros se lo encontraron al señor Granados en su casa. El millón de euros es el que han reconocido ustedes que sacaron ese año en el que tienen que dar explicaciones y lo reconocieron. Qué casualidad. Hemos dado ayer. Primero renegaron de Koldo, después renegaron de Ábalos, Señoría, y ahora reniegan de Cerdán. ¿Sabe una cosa? Cuando todo esto estalle, también renegarán de usted. Y usted lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque una vez ya se lo hicieron. Preparen las palomitas porque esto tiene pinta de que va a durar bastante. Quédense en el sofá, relájense para disfrutar porque esto seguramente va a quedar en los anales de la historia. Muchas gracias, señor presidente. Pues buenos días, señor Sánchez, y bienvenido al Senado, bienvenido a esta comisión de investigación. No sé si bienvenido, porque efectivamente desde que estalló el caso Koldo, el caso Mascarillas, el caso Hidrocarburos, el caso de todos los casos que estamos viendo en esta trama, usted no ha pisado todavía el Senado y ha tenido que venir hoy aquí no porque usted quiera, sino porque el Partido Popular le ha tenido que traer a rastras con el Código Penal. Antes de comenzar, señor Sánchez, me gustaría hacerle 3 apreciaciones. La primera es que nosotros respetamos su presunción de inocencia. La suya, la de su mujer, la de su hermano, la de Koldo, la de su Ábalos, la de su Cerdán. La segunda apreciación es que, mire, yo no voy a entrar en su juego. Ha tenido ya ocasión con otros portavoces quizá, pero yo no voy a entrar en su juego. Esta comisión tiene unas normas y esas normas son que yo pregunto y que usted responde, y no al revés. Y la tercera apreciación, y voy a ser muy firme, es que usted a mí no me conoce de nada. No me conoce de... Bueno, sí. Quizá me conozca de lo que le hayan podido pasar sus 948 asesores. Quizá lo que le hayan podido contar sus 22 ministros que vienen aquí, como Óscar Puente, con dosieres contra nosotros, que además así lo dijo y así los dejó. O lo que le pueden haber contado sus fontaneras. O lo que le hayan podido contar sus fontaneras, que he visto el nivel de fontanería que tiene usted, le voy a ahorrar el trabajo. Mire, yo no solo soy la persona que le va a hacer hoy preguntas, soy también una víctima del COVID, que hace exactamente 5 años, en octubre de 2020, en este momento, estaba en una UCI, boca abajo, sedado, intubado y conectado a su vida a un respirador que respiraba por mí. Gracias a el esfuerzo de los profesionales sanitarios y también gracias a lo que pude luchar por mi vida, estoy hoy aquí para hacerle preguntas, pero muchas otras personas se quedaron por el camino. ¿Sabe, señor Sánchez? Me gustaría que hoy, cuando me mire y cuando responda sobre su corrupción, se acuerde que mientras algunas personas agonizábamos en las UCIs, sus compañeros de partido, sus compañeros de Peio, su número 2 y su número 3, en quienes ustedes confió, estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas. Es que todavía lo que intenta esta gente es que olvidemos el contexto de la situación. Es decir, ha habido casos de corrupción en nuestro país de todos los tipos, de todos los colores, de todos los partidos. Sin embargo, esto ocurrió dentro del gobierno de España en un contexto en el que a la gente se le encerró en sus casas y en el que morían miles de españoles al día. Ahí es cuando los compañeros, los número 2 del presidente del gobierno, robaban a manos llenas.
Y por eso empiezo por ahí, señor Sánchez. ¿Se avergüenza usted de Ábalos, Koldo y Cerdán? Bueno, muchas gracias, señoría. Voy a... en fin... ¿Le hace gracia? ¿Le hace gracia que estuviera intubado? Usted habla de su corrupción... ¿Le hace gracia? Su corrupción... Pido, por favor, responder. ¿Se avergüenza, sí o no, de No. Ábalos, Koldo y Cerdán? Es muy fácil, ¿sí o no? ¿Se avergüenza? avergüenza? Usted me pregunta, antes ha hecho una serie de declaraciones, yo necesito imperiosamente que responder a esas aclaraciones. Pero es que usted no tiene que aclarar nada, usted tiene que responder y punto. Porque usted dice que respeta la presunción de inocencia, pero luego habla de que, en efecto, hay corrupción. Señor Sánchez, ¿se avergüenza Bien. de Koldo, Ábalos En y Cerdán, segundo sí lugar- o no? En segundo lugar, señoría. ¿Sí o no? Es muy fácil, Sí, es muy por concreta supuesto, la pregunta, por señor supuesto, Sánchez. pero es que... Sí, ya ha hecho todos los alegatos toda la mañana. ¿Se avergüenza de Koldo, Ábalos y Cerdán, sí o no? Señoría, Es que no es un discurso político, es un interrogatorio, señor Sánchez. Claro. Señoría, yo entiendo que usted tenga que hacer mérito, pero de verdad, que déjeme responder a las preguntas. Y si usted hace una serie de afirmaciones, yo me veo en la obligación también de matizarlas, señoría. Eso es el parlamentarismo. Pero que esto, Mire, yo pero no que esto vengo- no es una comisión normal y corriente, no es un pleno del Congreso de los Diputados, es una comisión de investigación y usted está ahí como interrogado y tiene que responder sí o no o a la cuestión únicamente. Aquí obligado por el Código Penal. A tenor de cómo ha ido esta comisión, tengo que decirles que vengo encantado. Encantado. Si usted dice que respeta la presunción de inocencia, bueno, simplemente le pido que también en su expresión, en la forma en la que se dirige hacia mí, pues también respete esa presunción de inocencia. Perfecto, respeto la presunción de Porque, inocencia. ¿Se avergüenza claro, de Koldo, Ábalos y Cerdán? Lo dicho hace 2 minutos. Porque ¿Puede usted responder? Mire, señoría, ¿O va a jugar a yo lo perder que el he tiempo dicho- como...? Yo lo he dicho, señoría, que ha habido comportamiento. ¿Puede usted responder que y es decir la verdad por una sola vez, señor Sánchez? ¿Le cuesta tanto decir la verdad? ¿Se avergüenza usted de Koldo, Ábalos y Cerdán? Señoría, Es que es yo así de digo- sencillo. Yo pregunto y usted responde. Yo pregunto Claro. y usted responde. ¿Se avergüenza sí o no? Ha habido, ¿Se avergüenza, sí o no, ha habido un, señor ha habido Sánchez? un senador que ha hablado de que efectivamente esta es una comisión inquisitorial, con Torquemada. Bueno, pues parece que ya lo tenemos. Porque además, La diferencia, señor Sánchez, es que es una comisión en la que Señor usted Miranda. responde. señoría, además Señor Miranda, un momento, por favor. resulta que el señor Miranda No, señor Sánchez. es senador por una circunscripción determinada. Señor Sánchez, ¿Es Madrid? señor Sánchez, no sé si se olvida de que el reglamento, pero el que está hablando es el presidente. Bien. Sí, muy bien. Bien, señorías, antes de comenzar esta sesión, he hecho mención, porque no hay muchos precedentes o antecedentes, de comparecencias de un presidente de gobierno. Para aquellos que se están quejando en estos momentos, les indico que miren ustedes, miren los vídeos, lean la comisión del 5 de marzo de 2025. Ahí encontrarán la respuesta a todo lo que está sucediendo. Tiempos, cuando alguien se queja aquí de los tiempos, en aquella comisión se excedieron en un 50% los tiempos que tenían asignados porque comparecía el señor Rajoy. En aquella comisión se insultó, en aquella comisión se repetía constantemente que conteste el compareciente. Luego no se escandalicen los grupos parlamentarios que se están escandalizando de lo que se hizo por su parte en otra comisión. Siga, señor Miranda. Muchas gracias, señor presidente. No puedo responder yo, presidente. Pero si no va a ¿Se responder... avergüenza de Koldo, Ábalos y Cerdán? Señoría, yo ya he manifestado que desde el punto de vista político tomamos las decisiones y desde el punto de vista personal, cuando se han comentado y se han conocido esas conversaciones, he mostrado mi decepción. Pero simplemente diré una cosa. No fui yo quien dijo lo siguiente. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermano y recibir 280. Esto lo dijo el señor Casado a propósito del hermano de la señora Ayuso. Bueno, ¿Conocía usted a está Víctor habiendo Daldán? fallos. Relación con el señor ¿Han estado nunca reunidos? No he estado en absoluto reunido con ¿Nunca el se han señor reunido en Ferraz? Yo ¿Nunca han coincidido en Ferraz? Mire, señoría, a ver, usted es Está nervioso, dirigente de un partido político. ¿Sabéis que Aldama estuvo en la sede de Ferraz, donde se reunía toda la cúpula después del 23 de julio, el día de las elecciones del 23 de julio, cuando ya pues, se sabían los resultados, para celebrar la supuesta victoria del Partido Socialista, que había quedado segundo? Aquí personas que son también dirigentes del Partido Popular, de Madrid, de España. El que yo me haga fotos en un mitin
con mucha gente es moneda común en todos los partidos políticos, señoría. Así que era una casualidad. Y eso no significa, señoría, que yo conociera a esa persona ni que tuviera ningún trato con ella. Hablemos de casualidades. Fíjese, el día 14 de marzo del 20 ustedes declararon el estado de alarma y 6 días después el señor Ábalos contrataba su primer contrato con Soluciones de Gestión. Casualmente, primera casualidad, a la empresa de Cueto y Aldama, que habían organizado 3 meses antes, vaya, su cumpleaños. Segunda casualidad, usted estaba allí. Y tercera casualidad, casualmente, 6 días antes o 4 días antes de que se firmara ese contrato, el señor Cueto y el señor Aldama ya firmaron un acuerdo privado en el que estaban repartiéndose, y está en dominio público, las mascarillas que fueron objeto de esa licitación. ¿Cómo sabían los miembros de Soluciones de Gestión, los miembros de la trama, que iban a licitarse esas mascarillas? ¿Hubo un chivatazo por el Ministerio de Transporte, señor Sánchez? Señoría, mire, yo lo he dicho antes, lo vuelvo a referir, en 2020, y usted además ha hecho referencia al estado de salud que yo lamento, y afortunadamente, como usted bien indica, los profesionales sanitarios, ojalá todas las administraciones reforzáramos la sanidad pública y no la privatizáramos, como desgraciadamente ocurre en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo pierde tiempo, eh? Usted lo sabe bien porque ha estado al frente de la construcción del hospital Zendal, que por cierto, a lo mejor tendría que aclarar alguna cosa sobre las contrataciones. Yo no soy objeto de la comisión, señor Sánchez. No, que yo lo dejo. Está usted pinchando en hueso. Yo no soy Señor objeto Miranda, de la señor comisión. Miranda, señor Miranda. Pero si no permiten ninguna... No, señor Sánchez. El señor Miranda no es objeto de la comisión de investigación en este momento. Por supuesto que no lo es, pero... No, señor Pero bueno, yo creo que es importante porque estamos hablando efectivamente... señor Sánchez. Es que la diferencia es que el señor Sánchez no cree en las normas democráticas, no cree en el buen uso del parlamentarismo, no cree en las comisiones de investigación y está en su derecho. Pero si está en una comisión de investigación, tiene que acatar las normas de la comisión y solo tiene que responder y no empezar aquí en debates, en rencillas, en comentarios, en ataques a la presidenta Ayuso, a la comunidad de... Que responda y punto, ya está. Señor Sánchez, lo que es importante es que usted responda en los términos de esta comisión de investigación. Estoy respondiendo, señor. Eso es lo importante. Siga, señor Miranda. Mire, el colmo de las casualidades es que La no verdad solamente, es que se señor agradece Sánchez, mucho la imparcialidad, de nuevo, del presidente. lo que se agradece mucho es que usted reconozca que está acostumbrado a otra cámara donde usted le hace señales a la presidenta del Congreso para que le dé la razón en lo que usted quiere. Y eso aquí no se cumple, señor Sánchez, porque por primera vez está en un sitio donde usted no le puede dar órdenes al presidente de la comisión. Claro. Acostúmbrese, señor Sánchez. Siguiente casualidad. ¿Puedo responder? ¿Sabe usted que Soluciones de Gestión, según dice el informe de la UCO, Señorías, guarden silencio, por favor. según dice el informe de la UCO, Soluciones de Gestión, señor Sánchez, atienda que luego no se enterará de lo que le estamos preguntando. ¿Pero puedo responder a la pregunta? Sí, ya ha respondido usted. Ya ha respondido usted. Mire, le voy a hacer la pregunta a ver si la puede responder usted. ¿Sabía usted que Soluciones de Gestión, según la UCO, es una empresa pantalla que utilizaba otras empresas en otros países precisamente para blanqueo de capitales y otras actividades de otro tipo? ¿Sabe dónde estaban precisamente esas empresas radicadas? ¿Lo sabe usted? ¿Ha leído eso en el informe de la UCO, en las noticias? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En Elvas. ¡Qué casualidad! Oh, Sí, vaya, justo. que mi hermano Fíjese estaba. qué caso. No, donde estaban también las empresas de la trama de hidrocarburos, donde hay un fraude del IVA de 182 millones y unas licencias que estaban ustedes dando. Y efectivamente, ya que cita usted a su hermano y le gusta hablar de hermanos, pues mire, le voy a preguntar, señor Sánchez, ¿vivía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría, a Sí. todas estas preguntas? Estamos deseando saber Presidente. si vivía su hermano en Elvas. ¿Vivía? ¿Residía su hermano en Elvas? ¿Puedo responder, señoría? Sobre los contratos de mascarillas. No, si vivía su hermano en Elvas. Responda lo que quiere. No, estoy hablando de si vivía su hermano en Elvas. Sí, pero es muy usted me ha fácil. Sí, yo creo que, de verdad, es muy sencillo. ¿Vivía su hermano en Elvas? ¿Sí o no, señor Sánchez? ¿Me puede permitir responder? Venga, ¿vivía o no vivía en Elvas? Voy a responder a todas las preguntas. ¿Residía en Elvas? No. Yo le he hecho una, muy concreta. No, me ha hecho unas cuantas. ¿Residía su hermano en Elvas? No. Me ha hecho unas cuantas, señoría. Venga. ¿Puedo responder?
Señor Sánchez, le he hecho una pregunta, quiero que la Bueno, responda. sí, es que quiero responder a todas, porque mi objeto, mi propósito es compartir toda la información que tengo a disposición precisamente a sus señorías, para que puedan esclarecer. Veo que lo que todas no las quiere es dudas que responder, tienen. señor Sánchez. Pero tanto Quiere responder, y perdón por cortarlo, quiere responder a lo que él se imagina que tiene que responder o a lo que le han preparado en esos folios que tiene ahí bajo las manos. tanto tiene usted que tapar que no es capaz de responder si vivía su hermano en Elvas. Usted se pregunta y usted se responde. No, respóndame, ¿vivía en Elvas o no? Bueno, voy a responder. Primero, sobre las mascarillas. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir hoy. Al estallar la crisis del COVID, el Gobierno lo que hace es aprobar un Real Decreto. Señor presidente, renuncio a esa pregunta. 2020. Renuncio a esa pregunta. Quiero saber si Con residía su medidas- hermano en Portugal, que es la pregunta que he hecho. Con medidas urgentes para responder al impacto económico de la pandemia. Y entre ellas se habilitó un procedimiento de contratación de emergencia que permitía contratar de manera directa e Pero inmediata si eso lo sabemos todos, lo sabemos todos. bienes, servicios, suministros, que son todos necesarios para afrontar la pandemia, como es el material sanitario, como son los equipos médicos, como es las obras de acondicionamiento, y lo hacíamos sin seguir los trámites ordinarios de licitación. Este procedimiento de contratación de emergencia se mantuvo vigente hasta el 9 de mayo de 2021, tras la finalización del estado de alarma. Hubo administraciones, como he dicho antes, que efectivamente prolongaron esto hasta el año 2024, como es el de la Junta de Andalucía, pero en todo caso lo que quiero decirle es que tanto la Intervención General del Estado como también el Tribunal de Cuentas ha avalado la gestión que hizo la Administración General del Estado en la ¿Residía su hermano en Elvas, sí o no, señor emergencia. Sánchez? Bien. En segundo lugar, señor presidente, sobre esta cuestión, ¿qué tiene que ver con el objeto de esta comisión? ¿Qué tiene que ver? Entonces no puede contestar a esa ¿Qué tiene que pregunta. ver? Yo pregunto, ¿qué tiene que ver? Lleva usted hablando de muchas cosas que no tienen nada que ver con esta comisión. ¿Puede usted responder a esa pregunta o no va a responderla? ¿Qué tiene que ver? ¿No puede responderla? Señor Miranda, si el presidente no quiere responder a esa pregunta, es su decisión. Que conste en acta. Que El constará en presidente ha acta. decidido no responder. Constará en acta. Perfecto. Volvamos al estado de alarma, señor Sánchez. Por cierto, ¿encontró su hermano por fin la oficina de artes escénicas, señor Sánchez? Señor Miranda, pero acto seguido aclaro que no voy a tolerar una sola mención a cualquier cuestión que esté fuera del objeto de esta comisión. Ni Gürtel, ni cualquier otra cuestión que se llevan reiteradamente citando. No, señorías, este es Lleva el el señor problema. Sánchez toda la mañana diciendo lo que le daba la gana y Siga, ahora señor Miranda. se acobarda o se avergüenza quizá de hablar de su hermano, porque quizá ni sabía dónde estaban las artes escénicas, ni tributaba en el país que debía tributar, ni hacía caso al convenio de doble imposición que le obligaba a tributar en el país que le pagaba el salario. Y además yo lo entiendo, señor Sánchez, que usted se avergüence de su hermano y hoy no quiera dar Señor la cara, Miranda, reconduzca. ni quiera asumir la verdad. A usted Señor- le duele la verdad y hoy lo estamos viendo. Señor Gil, es el primer le llamo al orden compareciente por primera que vez. no Usted se no atreve, puede hoy aquí que no montar se un atreve numerito, señor a Gil. responder una Usted no. pregunta muy clara y muy directa, señor Sánchez. Qué acierto en la elección del senador que está interrogando al presidente, al que se haya tragado casi toda la comisión de investigación y haya visto los anteriores interrogatorios. Aquí en esta comisión el presidente del gobierno ha hablado de lo que ha querido, esté dentro de la cuestión o no. Así que ahora se le pregunte si justamente el hermano vivía en la ciudad donde se llegaron a esos acuerdos para repartirse las comisiones con estos contratos, pues tiene algo que ver, también te digo, con la cuestión. Estado de alarma, usted nombró ¿Es moralmente aceptable, sí o no? Estado de alarma, usted nombró cuatro autoridades competentes, efectivamente. Señor Remírez, le llamo al orden por segunda vez. Usted, señor Sánchez, en el Real Decreto, nombró cuatro autoridades competentes. El señor Illa, el señor Marlaska, la señora Margarita Robles y el señor Ábalos. Le pregunto muy concretamente, ¿se arrepiente de haber nombrado al señor Ábalos autoridad competente en la pandemia después de que todos sepamos a lo que se dedicaba? Señoría, el cometido que tuvo esa autoridad competente en el estado de alarma, creo que en términos generales fue muy eficaz para luchar contra... Entonces, ¿se arrepiente sí o no? Es muy fácil. Yo, señoría, no entro en esas No responde valoraciones. tampoco a esta, ¿no? El presidente negándose a afirmar que se arrepiente de que un presunto corrupto, que todos hemos escuchado los audios, que un corrupto y un putero haya sido ministro durante la pandemia. El ministro que más dinero gastó en la compra de mascarillas, en la compra de material sanitario, que después desvió para que sus amigos se llenaran los bolsillos y él mismo también. Y se niega a arrepentirse de eso.
No entro en esas De acuerdo, valoraciones. van dos que no Yo lo que responden. puedo- ¿Tanto le duele la verdad, señor A mí Sánchez, no que me es duele incapaz nada. de A contestar? mí no me duele nada, señoría. ¿Le cesó usted por corrupción? Creo que he sido bastante claro en la respuesta. Puede a lo largo serlo, de puede este serlo. debate. Señoría, ¿Le cesó usted por señoría, corrupción? he respondido a esa cuestión previamente. Ya he dicho que fue por motivos Y en el- fundamentalmente políticos de relanzamiento de la actividad. Ha dicho que sí, como sí. ministro no le cesó como por corrupción. Y ahora le pregunto, ¿y como secretario de organización le cesó Señoría, por corrupción? Fue coherente. ¿Le advirtió alguna vez el gerente la una de con los la gastos otra. excesivos que estaba teniendo el señor Ábalos? Le leo literal. Señoría. José se está pasando con los gastos. ¿Eso de dónde? ¿De qué? ¿Eso ¿De quién qué lo medio? dice? Se lo digo ahora mismo. De Objective, 23 de octubre del 25. Mariano Moreno acudió a Moncloa para alertar a Pedro Sánchez de los gastos excesivos. ¿Es verdad o no? Se ríen de un medio de comunicación que ha destapado todos estos escándalos, por lo cual el presidente ahora mismo está en el Senado. Así que Lo dice, ¿Desmiente usted que si lo fue- dice The Objective, No, entiendo que tiene para que ustedes contestar es la usted. Biblia. ¿Qué ¿Fue quiere que Mariano diga? Moreno a la Moncloa a advertirle de los gastos de Ábalos, sí o no? Por cierto, una puntualización. Dígale a The Estaba- Objective si se equivoca o no. ¿Fue o no fue? Pero señoría, No, insisto, pero señor sobre- presidente, sobre- conteste. sobre hechos, ¿Va a contestar alguna? Sobre hechos, escúcheme, ¿Es capaz de contestar alguna verdad? señoría. Venga, inténtelo. A ver si consigue Sobre una verdad. hechos, bueno. Inténtelo. A ver si me deja. Venga, ánimo. Sobre hechos concretos. Sobre hechos concretos, de fechas, de comentarios, que No se además acuerda. salen en tabloides digitales. Mire, yo le puedo ¿Es un decir lo que a tabloide mí me de consta personalmente. ¿Es un tabloide de Objective? Eso lo es un infiere pseudomedio? usted. a mí me hace gracia porque habla de tabloides digitales cuando, por ejemplo, estos tabloides digitales publicaron los escándalos de Santos Cerdán y compañía y ellos dijeron que era todo bulos, era todo mentira, tema de la fachosfera mediática, y después, ¿dónde está Santos Cerdán? En prisión. En prisión. Este hombre cesó a Santos Cerdán como secretario de organización del partido días antes de que Cerdán fuera a prisión. No, lo ha dicho usted. Fue De todas Mariano, formas- fue Mariano Moreno, el exgerente de su De todas partido, formas- a la Moncloa a alertarle de los gastos excesivos de Ábalos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que yo recuerde, no, señoría. Que usted Que yo recuerde. recuerde. Porque está hablando sí, de años. No, Que o yo no lo recuerde. Señoría, es que yo recuerde, no. Pero me está contando usted la pandemia, que fue más lejos que, sin embargo, el año 21. Es decir, ¿se acuerda de lo del 20 y no se acuerda de lo del 21, señoría. señor Sánchez? ¿O tiene No. usted una amnesia No, selectiva señoría. para lo que usted quiere, señor Sánchez? No, yo lo que hago ¿Va a es- decir la verdad Yo lo que... o no la va a decir? ¿Tiene usted un problema con la verdad? Se lo está comiendo, ¿eh? Evidente, Yo lo creo que sabíamos tienen todos. ustedes un Pero problema. hoy estamos verificándolo. Se lo Tiene está usted un comiendo. gran problema con la Yo verdad. creo que tienen ustedes un problema serio. Señor Sánchez, ¿tampoco le cesó por la prostitución? Bueno, señoría, si usted se responde todo. No, le estoy preguntando. Conteste usted, venga. ¿Le cesó por la El prostitución? consumo de la prostitución, señoría, ha sido... Le estoy preguntando. Conteste usted, venga. ¿Le cesó por la El prostitución? consumo de la prostitución, señoría, ha sido algo que he conocido y que me repugna, que rechazo y que la organización también rechaza. Es más, a diferencia de otras organizaciones, donde también ustedes han tenido casos de supuestas agresiones sexuales. Señor presidente, creo que y no no han cabía tomado en ningún tipo otras- de de decisión otras organizaciones, política, ni han Que asumido conteste, ningún tipo señor. de Deje que responsabilidad conteste, política. señor Miranda. En nuestra organización, señoría, no solamente estamos defendiendo la abolición de la misma en las Cortes Generales con un anteproyecto de ley, que ojalá cuente con su voto afirmativo, sino que también hemos modificado el reglamento de conducta y el código ético de nuestra organización y hemos dicho que es incompatible lo uno con lo otro. Eso es lo que hemos hecho, señoría. Si es Yo imagino que el senador se lo preguntará ahora, pero es que este tío, señores, su suegro ganaba dinero, sus negocios eran de prostitución. Se dedicaba al negocio de la prostitución, el suegro de este hombre, el padre de Begoña. A este tío seguramente le haya entrado dinero en casa proveniente del negocio de la prostitución, ya que su mujer trabajaba en el negocio del padre. Compatible. Entonces, señor Sánchez, le pregunto muy concretamente, ¿es moralmente aceptable para un socialista, para alguien de su organización, como está sacando pecho, que alguien haga negocio con la prostitución o se lucre de las mujeres señoría. usándolas como mercancía, señor Señoría, Sánchez? mire, yo Hombre, no sé por claro. dónde va. No, Ya no, le digo conteste, que ¿sí o no? Es, Esto es que muy no fácil. es objeto de ¿Es esta moralmente comisión. aceptable, sí o no? Lo que yo he hecho siempre como secretario general del Partido Socialista y como presidente del Gobierno, y por cierto, como presidente también del Grupo Parlamentario Socialista... y ahí ¿Cómo están los califica la hechos, prostitución, y señor ahí Sánchez? están los hechos, señor ¿Cómo Miguel, califica la prostitución? pues como un hecho que tenemos que abolir. Y ojalá contemos con los votos del Partido Popular para poder abolirlo. ¿Y cree usted que tenemos que abolirla? Cuando entraba dinero en su casa, pues ahí no tenía tanto problema con la prostitución, cuando aún no era presidente del gobierno, cuando aún no era secretario general del Partido Socialista. Ahí la prostitución no era un problema porque el dinerito entraba en casa. Ahora sí es un problema.
ahora sí es un problema. Habrá que ser hipócrita y sinvergüenza, cara dura en general. La dirija el padre de quien sea o el suegro de quien sea, señor Sánchez. Señoría, yo creo que hay suficiente jurisprudencia, también en el caso al cual usted se refiere, donde efectivamente se decía por parte de esta persona que no eran actividades ilícitas, punto 1 y punto 2. Y esto le quiero también recalcar, señoría, se lo quiero recalcar. Mire, el utilizar como argumento político estos hechos, teniendo usted como responsable política a una persona que cobra el salario mínimo interprofesional necesitaría 125 años para obtener una comisión de 2 millones de euros que resolvió con 3 emails y una llamada, que es el bien conocido Alberto Quirón, me parece que a quien deja mal es el Partido Popular. Señor Sánchez, no se puede hablar de su hermano y usted se dedica a hablar de las parejas de otras personas. Me parece que usted juega con una doble moral en la que evita decir la verdad y además ataca a rivales que no se pueden defender porque no están aquí. Pero ya le he advertido antes que yo no iba a entrar en su juego. Responda, ha hablado de personas que con 2 llamadas conseguían esto. Mire, le voy a citar una. Coldo, 2 puntos. Que llamen a la chica, que José me corta lo que fuera. Y Pardo de Vera obedeció. Mañana la llaman. ¿Sabe a qué unidad, de qué persona estoy hablando? ¿Lo sabe? Dígamelo usted. Sí, Jessica Rodríguez. Pero mire, como Jessica estaban Claudia, Andrea, Nicoleta, Patricia Uriz, la mujer de Coldo, Joseba, que es su hermano, y Jessica Rodríguez, que efectivamente cobraba un salario precisamente por no ir a trabajar. ¿Sabe dónde la colocaron? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe? Conteste. Dígamelo usted. No, dígamelo usted, que es el que viene a contestar. ¿Se acuerda cuáles eran las reglas? Está tocado, ¿eh? Está tocado, ¿eh? No lo había visto así en mucho tiempo. Son preguntas retóricas. Señorías, son preguntas retóricas. ¿Sabe dónde estaba escrita Jessica Rodríguez en su gobierno? Lo que le quiero decir, señor. ¿Sabe dónde está? No, lo que yo quiero decir es que diga la verdad. Es capaz de decir alguna, todavía no ha dicho ninguna, ni su nombre, señor Sánchez. La presidencia del gobierno, señoría, lo que hace es encargarse la dirección política del país, de velar por la legalidad, de velar porque... Y entonces, cuando Coldo llama a Pardo de Vera, dirección política, y Coldo, asesor político, entonces... Entonces, lo que le quiero decir con esto es que en el momento en el que se conocieron estos datos y estos hechos, fue cuando actuamos desde el punto de vista político, a diferencia de lo que hace el Partido Popular allí donde gobierna y cuando gobernaron en España. Lo que pasó, ¿qué fue? Señor Sánchez, no vamos a volver a entrar en su juego, señor Sánchez. Usted no es capaz de contestar una sola verdad y no deja de hablar de otros partidos. Es la ley del embudo. Es que no tiene tanto que esconder, tiene tanto que ocultar y le duele tanto la verdad, señor Sánchez, que tiene que jugar al y tú más. En absoluto. Si usted es el presidente del gobierno, se lo recuerdo, usted es el presidente del gobierno, tendría que tener algún recurso más que el y tú más, señor Sánchez. Que parece mentira, hombre, que parece mentira que usted tenga que estar recurriendo a esto por no decir la verdad. Lo que hace es no decir la verdad, como no lo ha dicho nunca, señor Sánchez. Lo que hago es poner... Si quieres te llamamos a declarar. Lo que hago es hacer un contraste entre lo que hace el Partido Socialista y lo que hace el Partido Popular allí donde gobiernan. Usted ha hecho referencia también a familiares míos. Usted no ha pedido perdón ni su partido. Ya veremos cuáles son la asunción de responsabilidades penales por el espionaje a adversarios políticos que ha sido objeto tanto mi persona como mi familia desde que yo... Señor Sánchez, con quien tendría usted que ofenderse es precisamente con su fuego amigo, que la fontanera esa que tienen ustedes en Ferraz salió tan aturdida de aquí el 8 de septiembre que se fue a Telecinco y dijo en prime time que eran Óscar López y Antonio Hernando los que se habían interesado por las saunas de su suegro. Señor Sánchez, tiene usted un problema en casa y lo que tendría que hacer es resolverlo primero en casa y después acusar a sus rivales. Yo le recuerdo que ha venido aquí a contestar, que estamos en el objeto de las preguntas y que todavía en 20 minutos no ha sido capaz de contestar a una sola pregunta, porque usted no es capaz de decir una sola verdad. Señor Sánchez. También sabíamos a lo que venía el presidente, a dar un meeting con 20 folios, 30 folios, 40 folios que tiene ahí en la mesa, porque tiene 900, 1000, no sé cuántos asesores tiene, que le han preparado el guión para hablar del gobierno de Ayuso, para hablar de la corrupción de Mariano Rajoy, del PP, de la Gürtel, no sé qué, menos hablar y dar respuestas sobre los casos de corrupción que afectan a su partido, cualquier cosa. Supuestamente este gobierno, amigos míos, llegó al poder para acabar con la corrupción, y cuando sale un caso de corrupción del Partido Socialista, ellos nos dicen que son ejemplares. ¿Ejemplares en qué? Si no respondéis
no respondéis a absolutamente nada. La noche del 19 al 20 de enero estaban a pie de pista en Barajas, Ábalos, Koldo y, qué casualidad, Aldama, esperando la llegada de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, del régimen de Venezuela. Señor Sánchez, muy concreto, ¿fue una casualidad o fue un vuelo planificado? ¿A qué se refiere? Si fue una casualidad que aterrizara Delcy Rodríguez en Barajas esa noche o si fue un vuelo planificado. Yo creo que no es tan difícil. Yo creo que he sido claro en las anteriores preguntas que se han hecho. Y además se ha publicado en medios de comunicación un mensaje ¿Casualidad o vuelo planificado? del propio José fácil, Luis señor Ábalos. Sánchez. Señoría, me permite, es que si no, no puedo responder. ¿Pero es que no respondes? Señor Miranda, deje de Es que responder. empieza a dar Sí, vueltas sí, y no, vueltas y vueltas. Mire, y además hay una cosa, señor presidente, que me llama muchísimo la atención. Simplemente no sé si es costumbre del Senado, pero veo a senadores del Grupo Parlamentario Popular haciendo fotos. No sé si eso entra dentro del reglamento. Presidente, paramos el cronómetro. No lo sé. Pero bueno, en todo caso, El otro día a Montse Mínguez, creo que se llama, una diputada del Partido Socialista, se le vio claramente haciendo fotos a la bancada popular y no pasó absolutamente nada. Que no. Perdón por parar el vídeo, pero aquí lo están viendo, justo la diputada que tiene detrás, grabando la posición y haciendo estos gestos. Fíjense, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, y este es bastante. Esta comisión de investigación. Lo importante es que usted responda en los términos de esta comisión de investigación. estoy respondiendo, señor. Eso es lo importante. Siga, señor Miranda. Mire, el colmo de las casualidades es que La no verdad solamente, es que se señor agradece Sánchez, mucho la imparcialidad, de nuevo, del presidente. lo que se agradece mucho es que usted reconozca que está acostumbrado a otra cámara donde usted le hace señales a la presidenta del Congreso para que le dé la razón en lo que usted quiere. Y eso aquí... Parece que en el Senado... No, aquí nos graba habitualmente senadores del PSOE y no pasa nada. No tenemos la piel tan fina, señor Sánchez, como No, usted, no la que viene tengo. aquí. Hoy viene de ofendidito, por favor. Diga usted alguna verdad. ¿Sabía usted que venía Delcy Rodríguez o no lo sabía? Señoría, si es que estoy respondiéndole a eso. Pero es que no Pero sí es muy Hay fácil. dos- Usted recibió 4 días antes un mensaje de Ábalos diciendo Puedo que venía responder, Delcy. señoría. ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero puedo responder, Y señoría. usted le dijo bien. Pero ¿Lo es que sabía o no lo sabía? Lo único que tiene que decir es lo sabía. En el momento... Vamos a ver. Responsables políticos de otros gobiernos vienen a España muchísimo. Algunas veces se informa a los gobiernos, otras veces no se informa a los gobiernos. En la época en la que se produjo o se iba a producir esa visita, se iba a celebrar el FITUR, que es la principal feria del mundo de turismo. Señoría, cuando se tiene conocimiento de que hay sanciones personales por parte de la Unión Europea, que por Claro. supuesto avala el gobierno de España, en el caso de la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, pues lógicamente se impide esa entrada ¿Se y el impide? pisar suelo europeo. Pero si están los mensajes de WhatsApp entre Ábalos y tú, en el que tú das el visto bueno a Ábalos que reciba a la vicepresidenta cuando tenía prohibido pisar suelo europeo. Y cuando ustedes en el Senado, en el Congreso, cuando se os preguntaba allá por 2021 sobre el tema, negabais todo esto. Hasta que después pues salió por los medios de comunicación. Si es que negáis la corrupción, negáis los escándalos, ¿hasta qué? Hasta que salen a la luz a través de esos medios de comunicación a los que ustedes llamáis buleros. Porque Pero lo en todo impidió. caso, pues por eso le estoy diciendo, señoría, Dígamelo. se desconocía al principio que se Se tuvieran desconocía al esas principio. prohibiciones. Sin embargo, tenemos una respuesta de su gobierno en la que pero puedo reconocían que sí lo conocían. Pero, Señor no, señoría, Sánchez, pero puedo... si es que usted miente hasta cuando cambia de no, opinión. es verdad, puedo terminar la reflexión, señoría. Venga, Se tomó esa decisión... termine de reflexionar. Esa decisión se tomó cuando se tuvo conocimiento efectivamente de que había esas sanciones personales. Es más, el compromiso del Gobierno de España con la causa venezolana es total. Mire, yo reconocí Con la al causa señor... venezolana es total. Sí, ¿Cuál es la por causa supuesto. venezolana? Pues ¿El la- régimen? la libertad, o los- señor, la libertad, Ah, señor. La libertad, pues el gobierno de España, bueno, el gobierno de España no, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados votó en contra de reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, como dato. Fíjese si Le voy a es hacer una así. pregunta muy fácil. Fíjese si es así, Señor señoría. Sánchez, Déjeme esta es muy terminar la fácil. reflexión. ¿Es Venezuela Pero una dictadura, déjeme- sí o no? Déjeme terminar, señoría. ¿Es Venezuela una dictadura, sí o no, señor Sánchez? Es muy fácil. Señoría. ¿Es capaz de responder Pero a esta? Estará muy fácil, oiga. ¿Puedo responder? Venga, respóndala. Bien. Le respondo de la siguiente manera. Mire, desde que yo soy presidente del Gobierno, se han habilitado permisos por razones humanitarias en nuestro país, que han dado permisos por razones humanitarias a más de 230.000 venezolanos y venezolanas, que es muchísimo más que lo que hizo el señor Rajoy como presidente Señor del Sánchez, Gobierno. ¿a favor o en contra del régimen de Maduro? Señoría, pero si es que yo ya le he dejado
¿Es capaz de contestarla o no? ¿Es capaz de contestarla o no? Pero señoría, pero si nosotros estamos a favor de la democracia en Venezuela, Mire, estamos acogiendo a venezolanos. Si es que a mí lo que me hace mucha gracia es que se infiera que este es un gobierno que está a favor de Maduro cuando la mayor parte de los venezolanos y venezolanas que salen de Venezuela a donde vienen salen a España. De verdad, es que es todo un desideratum. Pero que después este hombre habla muy bien de Zapatero y antes ha dicho que su gobierno junto al de Zapatero han sido los más limpios de la historia y sin embargo tenemos a Zapatero como un comisionista de Maduro, como un defensor del régimen de Maduro, a un tío que dijo que en las elecciones pasadas venezolanas no hubo ningún pucherazo y que fueron legítimas. Eso lo dijo Zapatero y lo sigue afirmando. Es un gran defensor de los intereses de Maduro. Y ahora este nos viene a decir que es defensor de la democracia en Venezuela cuando tiene a su gran amigo, a su gran apoyo como es Zapatero, como un gran comisionista lobista en Venezuela. Le resolvió la duda al Supremo cuando dijo claramente, y se lo leo textual, es un auto, le puedo decir además la fecha, es un auto del 26 de noviembre del 20, en el que dice muy claramente que está descartada el Supremo cualquier duda acerca del hecho de que Delcy Rodríguez accedió a territorio español y vulneró así la espesa prohibición del Consejo de la Unión Europea. Señor Sánchez, ¿avisó acaso usted a las autoridades europeas? Señoría, nosotros impidimos el que pudiera pisar suelo europeo. ¿Descargaron maletas? Pero ¿qué me está contando, señoría? No lo sé. Mire, no tengo Colbo esa dice que información. descargaron 12. Hay otras fuentes que hablan de 40. ¿Usted sabe? Mire, es muy fácil. ¿Sabe o no sabe si descargaron maletas? Señoría, yo no tengo constancia de eso para No tengo nada. constancia. ¿Sabe si pasaron el control de pasaporte de equipajes? ¿Sí o no? Señoría, de nuevo, yo no tengo constancia de ese tipo de cuestiones. ¿Y ha hablado de algo de esto, de la visita de Delcy? ¿Ha hablado alguna vez de la visita de Delcy, usted que es un presidente del gobierno, con la propia Delcy Rodríguez en algún momento? Nunca. ¿Y con que yo Maduro? recuerde, que yo recuerde ¿Y con nunca. Maduro? Yo con Maduro no he tenido, yo creo que una conversación, pero, en fin, en mi vida. ¿Y con Zapatero ha hablado de la visita de Delcy? Con José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto es un presidente que defiende la democracia y que por cierto Ya lo vemos. muchos de los refugiados venezolanos y venezolanas que han salido de las cárceles de Venezuela ha sido gracias a la gestión del Hay que presidente. escuchar lo que hablan precisamente los opositores venezolanos del señor José Luis Rodríguez Zapatero, Bueno, del algunos que usted otros saca probablemente, mucho ¿no? pecho y se ve que le debe bastante más. Por cierto, me dio... ¿A qué se refiere, señoría? ¿A qué se refiere con que le debo? Esto no era una pregunta. Yo le Justo tengo... quiere contestar a la que no era una pregunta, señor Sánchez. No, pero mire, sí que le voy a hacer una pregunta. Entonces es una... Le hago una pregunta sobre Zapatero, ya que quiere usted hablar de Zapatero. ¿Me dio Zapatero por el rescate de Plus Ultra, señor Sánchez? Señoría, a mí que me conste, ¿no? Que me conste. Que no, me de conste, verdad. No es capaz de que usted me decir conste, que me conste, que recuerde, siempre utiliza esa coletilla para protegerse judicialmente. Sí, ni Pero no, señoría, nunca. vamos a ver. Usted me pregunta... ustedes me dicen, si miente Tuvo es algo que ilegal. ver. Bueno, otros dicen que mentir no es Tuvo ilegal, algo que que ver. son de su partido político. Yo trato de darle toda la información que tengo, Señor que Sánchez, dispongo. ¿tuvo algo que ver la visita de Delcy con el rescate de Plus Ultra? ¿Sí o no? Pues yo creo que he respondido en la primera de las preguntas a esto. Dígala, responda. Señoría, vamos a ver. Sobre las... Se ha hecho un lío. No, porque me parece importante. Me parece Evitamos importante. la verdad. No, ¿Tuvo que ver la visita de Delcy con el rescate de Plus Ultra? Sí. Es que o no, señor más Sánchez. allá de su cuestionamiento Está buscando el guión. de ser Está buscando el Torquemada, guión. ¿Cómo creo que es le duele a importante- usted cuando no manda, creo que es señor Sánchez? importante- ¿Cómo le duele a usted cuando no manda? No, al contrario, señoría. Somos un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, como comprenderá. Y ya dijo- No hacemos otra lo cosa dijo que el otro día negociar su y llegar a vicepresidenta, que eran un acuerdos. gobierno de corrupción. Pero me parece... Nunca ha aceptado tanto. Eso, en fin, no vamos a hablar de los lapsus de su jefe. Pero en todo caso, mire, porque yo creo que es importante ponerlo en contexto y para que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas al respecto de Plus Ultra, de Europa. A ver, en marzo de 2020, señorías, en marzo de 2020 la Comisión Europea habilitó un marco temporal de ayudas específico para o bien recapitalizar o bien ayudar a aerolíneas que estaban sufriendo y otras muchas empresas afectadas por el COVID. Simplemente algunos datos para que lo sepan los ciudadanos. La OCDE, según la OCDE,
únicamente desde el inicio del COVID hasta agosto del año 2020, los gobiernos proporcionaron cerca de 160.000 millones de dólares de apoyo a las Señor aerolíneas. Sánchez, me doy por contestado. Los países Ya de la me doy Unión cuenta que Europea usted es capaz de leer cualquier concedieron cosa con ayudas tal de por no encima de responder. los 15.000 millones de euros. Le hago otra Pero pregunta. además lo del tema de Plus Ultra, bueno, aparte, sobre todo el tema de Air Europa, es que es interesante porque Air Europa tuvo después, Gabriel Hidalgo y compañía tuvieron relaciones comerciales, relaciones en los negocios con Begoña Gómez, con su mujer. Es decir, cuando se le pregunta, ¿intermedió Begoña Gómez con el rescate a Air Europa? Bueno, ¿por qué se rescató a Air Europa y no se rescató a otras compañías? Pues bueno, también habría que hacerse esa pregunta. Alemania, déjeme señor terminar, Sánchez. señoría. Es que Alemania aprobó es que un es paquete de imposible. ayudas de 9.000 millones de euros a Lufthansa. Suecia y Dinamarca, 1.000 millones de Si euros. ya sabemos, Francia, es usted 5.000 un experto en no decir la verdad. Y tiene todas las técnicas. Y nosotros creamos, Si lleva 7 años ensayando para venir aquí nosotros y no creamos decir la en verdad, septiembre de señor Sánchez. 2020 un fondo que concedió 3.255 millones de euros en préstamos. Y esto es muy importante, señorías. En préstamos, no en transferencias directas, en préstamos a 30 empresas. La concesión de estos préstamos del Fondo de Rescate se sometió a un procedimiento administrativo reglado, que se hizo para hacer una valoración, bueno, se hizo con valoración jurídica y económica y con reglas idénticas para todas las empresas. Fíjese, a propósito, en el caso del préstamo a Air Europa, hubo una empresa, una aerolínea, Ryanair, que denunció en junio de 2024 ante el Tribunal de Justicia Europeo este apoyo a Air Europa. Bueno, señor Y Sánchez, el Tribunal yo de creo que- Justicia yo creo que Europeo ya está dijo lo bien. siguiente. Ha quedado muy claro que el usted no quería régimen de contestar. Ahora ayudas le voy a no preguntar. violaba el principio Ya que- de no discriminación por Señor razón de Sánchez, nacionalidad señor Sánchez, y era señor presidente, pido proporcionada amparo. la excepcionalidad Esto es y la una- particular importancia de los que es un objetivos guión. Esto es perseguidos no por el contestar a régimen las de preguntas, ayudas señor Sánchez. Para el permiten cronómetro. considerar que se Para el garantizaba cronómetro, un señor justo Sánchez. equilibrio, Señor presidente. que es lo que argumentó el Tribunal de Usted Justicia puede Europeo. leernos la Biblia si quiere, porque Bueno, va a no es la leerlo Biblia. todo. Va a estar Son hasta las mañana sentencias de la leyendo, este justicia. señor. Con tal de no decir la verdad, es capaz de leer lo que haga falta. Señor Miranda, deje que acabe. No es la Biblia, señor presidente, es la justicia europea la que avaló el préstamo que se le dio. Ya que a ha Air Europa. citado usted Air Europa, señor Sánchez, le voy a hacer algunas preguntas muy concretas de Air Europa. En primer lugar, ¿por qué lo resolvieron solo en 70 días? Señoría, le tengo que decir lo siguiente. Estábamos hablando de una emergencia sanitaria, de una emergencia económica. Había muchísimas empresas que necesitaban la ayuda. Lo que sí que es importante, señoría, es decir lo siguiente. Mire, yo voy a recordarle Es lo que curioso, señor en Sánchez, septiembre de que todas las empresas 2024... necesitaban mucha ayuda. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Mire, La pero empresa, déjeme terminar. El Grupo Déjeme Mediterráneo, terminar, señoría. el Grupo Mediterráneo, que no sé Déjeme si lo terminar. conoce usted, yo sí, Pero era me un grupo que permite daba terminar. alimentos a los Mire, hospitales y que también necesitaba en- un rescate y en- que de 17 veces menos importe, ustedes Señoría, tardaron ni más ni menos que en 7 veces más. septiembre de Se dieron mucha 2024. prisa con el rescate de Air Europa No. porque quizá usted Quédese con tenía esta- un quédese con este aliciente dato. especial. No, Le quédese voy a con este preguntar, dato. En ¿por qué septiembre- pagaron a Air Europa No, 40 señoría. millones más de lo que solicitó? Señoría, mire, en ¿Por septiembre qué de dos- pagaron a Air Europa Señoría, 40 millones lo he más de lo dicho- que solicitó, lo he señor dicho Sánchez? antes, el fondo se crea por parte de la SEPI. ¿Y por qué pagaron 40 millones más de lo que solicitó? 2.300 millones de euros, señoría. No, 475 cuando habían No, pedido digo, 475. el fondo- Yo no estoy preguntando por el fondo, le estoy preguntando por Air Europa. Air Europa, ¿Puedo 475 terminar- millones. puedo terminar la ¿Por reflexión, qué señoría? le pagaron 40 millones más Bueno. de lo que solicitó? Por cierto, que no es pagar, que son préstamos, señoría, que están devolviéndose por parte Entonces no de les esta pagaron, compañía. ¿no y se de los otras. abonaron? Mire, las dos operaciones. Señor Sánchez, ¿se los abonaron o no? Las dos ¿Por qué operaciones. le dieron 40 millones de más? Señoría, me permite explicar, Sí, por lo menos yo a le usted. permito que vuelva a no ¿Va a contestar alguna? Sí, voy a contestar. ¿Alguna va a contestar? Pero si lo que está es leyendo un guión que le han preparado los asesores. Y es que, claro, es que es normal. Ahí Alejo Miranda está actuando correctamente. Es que no tenemos que tolerar más esto. Tolerar a un presidente que no responde a los ciudadanos, que no responde al poder legislativo, que no responde a los senadores. Es que no podemos seguir tolerando estas prácticas totalmente antidemocráticas. El presidente del gobierno tiene que responder y aclarar el porqué de la corrupción de su gobierno y de su partido. Ya está bien de aguantar a un tío así. Bueno, la concesión me parece importante, señoría. El Tribunal de Cuentas dejó claro que las ayudas públicas se concedieron en base a 13 criterios Perfecto, pues de lo ha dejado elegibilidad claro, lo ha dejado claro el Tribunal de prefigurados Cuentas, ya no por hace la falta que lo diga Comisión usted más. Le Europea. pregunto concretamente. Por tanto, señoría, me señor pregunta usted a mí ¿me dio si su hay... mujer en el rescate de Europa, sí o no? Señoría, mire, ¿Me dio su mujer en el rescate de señoría, Europa, sí o no? por supuesto que no.
pero no lo digo yo, pero no lo digo yo, no lo digo yo, sino que lo digo. Pero es que no me deja responder, señoría. Es que no me deja responder. O sea, es que esto es así, ¿sabe? Yo hago preguntas y usted responde, pero está evadiendo respuestas toda la mañana. Si a usted se parte de risa a carcajadas mientras estaban llevando el dinero a manos llenas los corruptos de la trama. Pero no era, estamos hablando en esta comisión. pero no era presunción de inocencia, pero no era presunción de inocencia lo que iba a hacer en sus intervenciones. Lo de que se parecía un pato, que es lo que no es presunción de inocencia, lo han dicho otros, señor Sánchez. ¿Puedo terminar? ¿Me dio su mujer en el rescate de Europa, sí o no? Yo le voy a decir. ¿Sí o no? ¿Sí He o no? respondido, señoría. ¿Sí o no? He respondido que no. Y añado. La Guardia Civil, señor presidente, que Globalia sabía que Globalia financiaba las actividades de su mujer. Señoría, ¿puedo responder? Señor Miranda. Renuncio a todas las anteriores. Señor presidente, Miranda, que Globalia financiaba las actividades de su mujer. Señor Miranda, es que no es capaz de déjeme hacer una apreciación. Señor presidente, yo lo único que pido es que me dejen responder. Sí, señor Sánchez, va a poder usted responder. Ya he advertido que esta presidencia, advirtiendo las maniobras dilatorias que hay, va a fijarse en el antecedente de la comisión que ha reiterado 3 veces, que llegó hasta el 50% más del tiempo. ¿Tuvo algo que ver su mujer? Señor Miranda, conteste, señor presidente. ¿Sabía que Globalia financiaba las actividades de su mujer? ¿Sí señoría, o no? ¿me puedo responder a la pregunta? ¿Tuvo algo que ver la reunión en San Petersburgo Miranda, entre su mujer, Aldama y Hidalgo? Contestar ¿Sí al o no? señor Sánchez. Bien. He dicho anteriormente que no, señoría, y añado, no solamente lo digo yo. ¿A lo de San Petersburgo o a lo de la financiación? Señoría, por favor. La Guardia Civil, en el informe de la UCO, dejó escrito lo siguiente, y lo digo textualmente. No se tiene constancia de que el hecho de que mi mujer concediera o coincidiera en 2 eventos con el antiguo CEO de la compañera, y cito textualmente el informe de la UCO, pudiera estar vinculado a la decisión ministerial del rescate. Cierro comillas. Además de eso, señoría, a propuesta de una denuncia que ha puesto el Partido Popular ante la Oficina de Conflicto de Intereses, se ha concluido también en 2 ocasiones que no se incurrió en ningún tipo de irregularidad. Pero es que lo que decimos antes, qué casualidad que justamente el subdirector, el director Javier Hidalgo de Air Europa, que es una filial de Globalia, justamente subvencione en la cátedra de la mujer del presidente del gobierno. ¡Qué casualidad! Empresa que después fue rescatada por el gobierno de España. ¡Qué casualidad! E insisto, señoría, con este fondo de la SEPI, Sin embargo, que lo que hicimos fue... con esto termino, señoría, luego ya usted podrá decir lo que quiera. Con este fondo de la SEPI de 3.200 millones de euros, avalado en el rescate a Air Europa con este préstamo, nosotros hemos salvado muchas empresas y hemos salvado también muchos empleos. Y gracias a esa respuesta, que fue distinta a la de la crisis financiera, hoy España crece, crea empleo y es locomotora de crecimiento y creación de empleo. Vale, lo que Gracias tú a la digas. respuesta y a la prisa que usted se dio, salvó a una empresa que era la que financiaba las actividades económicas de su mujer. No es verdad, sí, señoría. Sí, es verdad. Usted estaba diciendo que quería Guacalúa no financiaba con 40.000 euros las actividades del Africa Center de su mujer. Usted estaba diciendo... Niega que Guacalúa de Globalia financiara las actividades de su mujer. No estoy negando ¿Y acaso nada, eso no es un conflicto de usted intereses? está hablando, señoría, la oficina de conflicto ¿Y de quién intereses. depende la oficina? Pues eso, señor Sánchez. Pues Pero mire, usted no le da ninguna Sánchez credibilidad a su mujer. No le da ninguna credibilidad. No, lo que doy la credibilidad es a la justicia, y la justicia ha imputado a su mujer por 5 delitos. 5 delitos, Ya veremos. 5 imputaciones y 5 por favor, días de mantengan reflexión. silencio. Ya veremos. Señor Sánchez, ¿se tomó los 5 días de reflexión al saber veremos, que su mujer señoría. estaba imputada? ¿Sí o no? Señoría, yo, en fin, creo que el Partido Popular... ¿Sí o no? Creo que el Partido ¿Sabía Popular cuándo se tomó los días de traspasado reflexión? muchas líneas rojas. Muchas líneas Creo rojas. que además hay una coincidencia que me parece, en fin, cuando menos usted tendría que tener algo más de precaución. Y se lo digo con todo el respeto institucional. Uy, ¿amenazando? La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene imputada a su pareja por hechos delictivos El señor graves y Sánchez mucho se más niega a hablar de su consistentes. hermano, pero sí que se permite el lujo de hablar de las parejas No, no, de no. otras personas. Yo pongo Tiene de la piel relieve muy lo que fina con lo hay. suyo, No, yo pero no tiene tengo la ninguna piel piel fina. muy poco fina y la lengua muy larga con los demás, señor. Además, señores, presidente. la gran diferencia entre la pareja de Isabel Díaz Ayuso es que el delito por el cual se está investigando a la pareja de Isabel Díaz Ayuso no tiene relación ninguna con la Comunidad de
Madrid, con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los delitos por los que se está investigando a Begoña Gómez sí tienen relación con la actividad de su marido y con su permanencia en la Moncloa, por su estancia en la Moncloa, por ser la mujer del presidente del gobierno. Esa es la diferencia. Uno es el sector privado por el cual se está investigando por intentar defraudar a Hacienda. Y otra cosa es que la mujer del presidente del gobierno se haya aprovechado de ser la mujer del presidente del gobierno para hacer esos negocios y utilizar trabajadores de la mismísima Moncloa para que hagan el trabajo suyo en el sector privado. Bueno, eso es lo que dijo Sabina, ¿no? ¿Se tomó usted los 5 días sabiendo que estaba imputada su mujer, sí o no? Señoría, ¿Lo sabía, sí o no? En aquel entonces no estaba imputada. ¿Lo sabía, sí o no? ¿Llegó no la imputada, citación cuando usted se tomó los 5 días, sí o no? Señoría. ¿Lo niega? Mire, señoría. Defiendo, por supuesto, que la inocencia. No, si le estoy preguntando otra cosa. Si sabía, de mi hermano, pero si es que usted, ¿sabía usted cuando se tomó los 5 días que estaba imputada? ¿Sí o no? Señoría, que no estaba imputada, que ya se lo estoy respondiendo, que simplemente se le abrieron diligencias a propuesta de un sindicato de manos limpias, a sueldo también del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Bueno, claro. Que por cierto, señorías, la denuncia fue con recortes de prensa, saltándose la jurisprudencia del Tribunal Supremo a propósito del señor Rajoy y de una querella que se presentó al señor Rajoy por utilizar recursos públicos para contratar a 2 personas que cuidaban a su padre dependiente. Señor Sánchez, Es un experto en menospreciar el papel de los verdaderos medios de comunicación. Los escándalos, la corrupción del Partido Popular, la Gürtel y todos estos escándalos salieron a la luz gracias al papel de los medios de comunicación en grandísima parte. Y ahora menosprecia las investigaciones contra el Partido Socialista porque salieron en los medios de comunicación. Pues señor, tu mujer está imputada por muchos delitos, tu hermano está imputado, tu número 2 está ahora mismo en la cárcel. Tu ex número 2 está a punto de entrar. ¿Pero qué me estás contando? ¿Sabe cuál fue la diferencia, señoría? Ahora habla del padre Que yo de no otra tomé persona. ninguna... Pero tanto tiene usted que tapar sobre su familia que tiene que recurrir a las familias de personas que no están en esta sala. Tanto miedo tiene usted a la verdad que tiene que recurrir a las familias de personas que no son objeto de esta comisión. Lo único que hago es contrastar. Mire, los 5 días de reflexión que usted se tomó citaron en Ferraz a la Fontanera y a 2 personas más, precisamente para hablar de algunas cosas. Le pregunto muy concretamente de sí o no, no hace falta que se enrolle. ¿Encargó usted de encontrar algo gordo del teniente coronel Balas? ¿Sí o no? Señoría, ¿pero qué me está diciendo? Si nosotros... ¿Encargó usted extorsionar a Grinda y a Estampa o fue la Fontanera? Señoría, primero, yo... Señor Sánchez, ¿encargó usted hacer una limpia tras la imputación de su mujer o son inventadas de Grinda? La propia Leire Díaz en esta misma ¿Miente sala... el fiscal Grinda o miente usted, señor Sánchez? No, es que no he escuchado al fiscal Grinda. Ah, qué casualidad. Por tanto, no puedo responder a esa pregunta, pero le puedo decir, señoría, que todo lo que usted está comentando ha sido desmentido por la propia Leire Díaz. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Señoría? Desmentido por Leire Díaz precisamente no está esto. Y lo que ha reconocido Leire Díaz fue, como le he dicho en Telecinco, que quienes informaron por las saunas de su suegro fueron precisamente sus compañeros de partido. Señor Sánchez, le pregunto concretamente, ¿es peinado un facha con toga? Yo no lo calificaría, por supuesto, así. ¿Es peinado un prevaricador, como dijo Óscar López? Señoría, ¿El ministro Óscar López le llamó así? Yo respeto y mucho las declaraciones que puedan hacer el resto de colegas del Consejo de Ministros. ¿Y la Complutense, que se ha personado también en la causa como perjudicada por la usurpación del software, también son fachas? Bueno, yo creo que la Universidad Complutense, el Gobierno de Madrid, debería cuidarla un poco más. Bueno. Veo que usted no responde. Es que me hacen gracia los lamebotas del Partido Socialista, que lo único que están ahí es para aporrear las mesas. Eso es lo único para lo que han ido ahí. La verdad que ni siquiera esta. Es muy simpático. ¿Escribió su mujer las cartas de recomendación a favor de Barrabés? Bueno, no son cartas de recomendación. ¿No? ¿Qué son? No son cartas. ¿Por qué el son? Ayuntamiento de Madrid ¿Escribió también? su mujer no, las pero cartas, es sí que o han no? sido 30 ¿sí o no? Señorías. ¿Y le dieron a No Barrabés son- 4 contratos Bueno, por 13 millones de euros después de las cartas de recomendación? ¿Sí o no? Señor presidente, Sánchez? ¿puedo responder a esta cuestión? Primero, que no sé muy bien de qué objeto es esta comisión, esta cuestión, pero, No, es que está en el objeto. voy a Su mujer responder. y sus cinco Voy a imputaciones responder. están en el objeto de esta Señor comisión. Miranda, señor deje que Sánchez. conteste, señor. Es que si no, Sánchez. no puedo ninguna. responder. No puedo responder, señoría. Mire, yo creo que tanto en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid como aquí sucesivos intervinientes y comparecientes han dejado claro
también la Guardia Civil en su informe de la UCO han dejado claro que no hay ningún tipo de irregularidad, que lo que están haciendo es tratar de tapar el escándalo de corrupción, este sí, de la pareja de la señora Ayuso y también de la propia señora Ayuso. Pero ¿cómo va a ser un escándalo de corrupción, un fraude fiscal de una persona anónima, una persona normal, que no tiene ningún cargo público? ¿Pero cómo va a tratarse de un caso de corrupción? Como si un ladrón va a robar en una panadería y lo llama corrupto. Decirlo de usted mismo, que fue el que estuvo al frente del Hospital Zendal Señor Sánchez, en su construcción, señor Sánchez, tapar la corrupción de la Comunidad de Madrid. Ha perdido los Sánchez. nervios. Ya podemos decir que ha perdido los nervios. Alejo Miranda ha ganado. Es así. Señor Sánchez, Se están con riendo, el mismo claro. criterio que usted, y me parece acertado, no ha querido hablar de su hermano, usted no puede hablar de cuestiones que no están en el objeto de la comisión, así que le ruego se aplique el mismo baremo. Siga, señor Miranda. Señor Sánchez, ya sabe que su mujer tenía una asesora y esa asesora, bueno, pues en un momento determinado dependió de ustedes en la Moncloa. No tenía Le quiero personal preguntar, shopper, ¿eh? ¿Fue usted, Como la señora- no, quien tenía personal shopper no se dedicaba a sus negocios privados, su mujer sí, y por eso tiene 5 imputaciones que la mujer de Rajoy no ha tenido nunca. En absoluto. Pero ya le he dicho que no iba a entrar en su juego, señor En Sánchez, absoluto. que se las lleva dobladas. El señor Sánchez... Bueno, señoría, yo creo que el respeto institucional... Usted puede al menos, hablar de las familias de los demás. Usted puede decirme a mí que estaba en una situación hace 5 años. Ya me parece de una bajeza, Señor- de una falta de respeto Señorías. institucional. Yo entiendo que ustedes Señorías. tengan esta forma de hacer Señorías. política y de dirigirse al resto de senadores y senadoras, pero hablar en esos términos, señoría, al final, ¿sabe lo que hace? Le retrata a usted. Sí. Le voy a retratar. Vamos a ver si se acuerda de esto. Pedro Sánchez dará la lista de donantes al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la gestora. Usted se comprometió en el 2017 a entregar la lista de donantes. Se comprometió. Y ahí está, y además se comprometió con la gestora. Y sin embargo, le pregunto, ¿los ha entregado? ¿Alguna vez ha hecho público la lista de donantes de Bancal de Rosas, del crowdfunding que financió sus primarias? No me consta, pero sí que me consta una no cosa me consta. bien Volvemos a importante, responder. y es la legalidad del Bancal de Rosas. ¿Y no le mandaron una Ustedes carta al a final- Bancal de Rosas, el Tribunal de ustedes Cuentas, al diciendo que se final- tenía que someter a la ley de partidos y tenía que hacer públicos sus donantes? Bueno, señoría, pero ¿Sí si nosotros cumplimos con la ley, Pues mire, con le el voy a registro en el preguntar. Ministerio del Interior, con la Agencia de Protección de Datos, también con la ley de financiación de partidos políticos y, por supuesto, también con todo lo que nos requirió el Tribunal de Cuentas. Y le voy a decir una cosa, señoría. Creo que fue un ejercicio muy positivo de regeneración dentro de la organización, que lo que hizo fue defender la autonomía política de un proyecto que se veía atacado por aquellos como ustedes, que lo que querían era que invistiéramos a un presidente, este sí, que tiene sentencias por corrupción. ¿Mariano Rajoy está condenado por corrupción? ¿En qué momento? Yo me acabo de enterar. Pues ya que, señor Sánchez, pues ya que va usted de transparente, le voy a preguntar, a ver si nos cuenta algo. Mire, ¿hubo donaciones de alguna sociedad mercantil en Bancal de Rosas, sí o no? A mí no me consta, señoría. ¿Hubo donaciones de más de 50.000 euros, sí o no? No me consta. ¿Quiénes eran los donantes opacos que no ha reconocido? Por ejemplo, empresarios que después se llevasen mordidas No me de, consta, señoría. de la trama de obras públicas, ¿sí o No no? me consta en ¿Dinero absoluto. venezolano? ¿Sí o no? Es una pregunta. No me consta, señoría. Tampoco le consta. ¿Y acaso Bancal de Rosa pudo financiarse, por ejemplo, con la empresa del señor Cerdán, con Servina Bar? ¿Sí o no? No me consta, señoría. ¿Y con San Bernardo 36? No me consta, señoría. ¿Desmiente usted Bueno, en tajantemente? todo caso lo he dicho, lo he respondido antes. Señor Sánchez, ¿desmiente usted tajantemente que San Bernardo 36, las saunas de su suegro, financiaran su campaña de las primarias o hayan financiado alguna vez al PSOE? ¿Sí Señoría, o no? Yo he sido claro en esta cuestión. El que, en fin, mi suegro, que paz descanse, pudiera o no donar como particular, eso ya no tengo información sobre ello, señoría. Y desgraciadamente no puedo responderlo. Señor Sánchez, ¿existía, como dijo Aldama, el cupo vasco o navarro? ¿Miente Aldama o miente usted? Señoría, en fin, eso es una pregunta retórica. Yo defiendo mi verdad. Señor Aldama tendrá que defender su verdad ante los tribunales. ¿Existían 128 adjudicaciones con mordidas, como dijo Aldama? ¿Miente Aldama o miente usted? Señoría, no me consta. Eso tendrá que demostrarlo También dijo el señor Aldama, Aldama. Sánchez lo ha sabido siempre todo. ¿Lo sabía todo? ¿Miente Aldama o miente usted? Señoría, creo que durante toda esta mañana he demostrado
que la información que yo Que no es capaz de disponía decir una sola en absoluto se corresponde con lo que ha dicho el señor Aldama. ¿Puede garantizar que no se han intercambiado mensajes Koldo y usted? Señoría, yo, que recuerden, no tengo ni constancia de ello. ¿Y con Aldama se ha intercambiado usted algún mensaje? Creo que no, en mi vida. ¿Sería capaz, señor Sánchez, y le pregunto concretamente, de someterse a un careo en esta Cámara con Aldama y con Ábalos, señor Sánchez, sí o no? Eso ¿Se dependerá. sometería usted voluntariamente a un careo para Eso esclarecer dependerá las de- diferencias y saber quién es de los tres el que Señoría, dice la yo creo verdad? que ¿Sí usted. o no? Es muy fácil. Yo creo, señoría, que se ¿Es responde capaz usted usted, de que se someterse a un responde careo con usted Aldama y mismo, con Ábalos en esta que Cámara? se responde ¿Sí o usted no? mismo con su pregunta. La verdad que estoy disfrutando de este momento, ya es que no puedo intervenir, pero es que esto es para gozarlo. En fin, Aldama yo entiendo dijo, la señor Sánchez, frustración ante y la Fiscalía. desesperación, pero Declaró Aldama ante la Fiscalía y usted respondió menuda inventada. Le pregunto, si fue que una el señor menuda- Aldama sea su guía demuestra la Sánchez, frustración y no, la no, desesperación. fue- Subía, fíjense lo hipócrita que es este señor, que antes ha citado a Aldama para defender la inocencia de su mujer. Ha dicho, Aldama dijo que mi mujer no tuvo nada que ver. Es decir, a Aldama hay que echarle cuenta cuando lo dice este y no hacerle caso cuando también lo dice él. Fue su guía, señor Sánchez. Fue su guía, la de su Ábalos y la de su Cerdán. No. Porque ustedes fueron quienes adjudicaron las mascarillas a las empresas del señor Aldama, los hidrocarburos a las empresas del señor Aldama, y es con quien compartió habitación en San Petersburgo su mujer y el señor Hidalgo. Eso es lo que con dice. el señor Aldama, Eso es lo que señor dice. Sánchez. El guía Que no significa de que ustedes sea verdad. era en todo caso el señor Aldama, no el mío. Le pregunto, si era una inventada lo que dice el señor Aldama, ¿por qué no se ha querellado usted contra él? Claro. Señoría, está ahora mismo siendo objeto de investigación y por tanto esperamos que se Y también que se fue una diriman las inventada lo que verdades. dijo Carmen Pano y ratificó en el Supremo y en el Senado, que llevó bolsas con efectivo con fajos de Yo billete creo que- a Ferraz. yo ¿Eso creo también que fue una todos- inventada, yo señor creo que todos Sánchez? los intervinientes del Partido Socialista que han respondido a ¿Mienten esta todos cuestión, o el que miente es no, usted? señoría, no, mientes todo, no. Yo creo que todos han dicho lo que tenían que decir, Mire. que es que todas estas acusaciones de esta señora, por supuesto, en lo que nosotros tenemos información y constancia, por supuesto que no se han producido. Pregunta muy fácil, señor Sánchez. A ver si esta vez sí que nos contesta. La primera, a ver si lo conseguimos. ¿Hubo un circuito de entrada y salida de dinero negro en Ferraz? ¿Sí o no? No hubo en la calle Génova, en Ferraz nunca. No está en el objeto de la comisión y no iba a entrar en su juego. ¿Hubo un circuito de dinero negro de entrada y salida de efectivo con fajos en Ferraz? ¿Sí o no? En la calle Génova sí, en la calle ¿Acaso Ferraz no. niega usted que hubo pagos en efectivo en Ferraz? En la calle Génova muchos, en la calle Ferraz, Es cierto, señor conforme a la Sánchez, legalidad. como leímos ayer, que en los últimos 7 años se han pagado hasta 735.000 fajos con billetes a los altos cargos de su partido, ¿sí o no? Señoría, nosotros todo lo hemos hecho conforme a la ley. Ustedes Y es cierto que fuera desde de que la se ley. fue Ábalos, que ustedes han seguido pagando hasta 400.000 euros con fajos en efectivo que a los Señoría, altos cargos de su partido. todo lo ¿sí que o ha no? hecho el Partido Socialista ha sido legal. Ustedes no. Y es cierto que siguen pagando en efectivo Parece hasta mentira, el mismo año que parece empezamos. mentira que ustedes de manera premeditada confundan el pago en efectivo con el dinero negro. Pagar una sede con dinero negro, mal. Cobrar en efectivo contra factura, legal, señoría. Legal. Ustedes lo saben porque han estado aquí. Sánchez, si los Pondría sobres que también la tenían mano en los el fuego. fajos de billete con membrete del PSOE son los que tenía la señora Celia en su cajón. A lo mejor lo que está confundiendo, señor Sánchez, es la caja con el cajón. Le voy a preguntar, el señor Koldo, ayer mismo El millón de euros se lo encontraron al señor Granados en su casa. El millón de euros es el que han reconocido ustedes que sacaron ese año en el que tienen que dar explicaciones y lo reconocieron. Qué casualidad. Hemos dado justo las, ayer, cuando iba hemos Mariano dado las Moreno a explicaciones declarar. oportunas Es ante el bueno. Tribunal Sánchez, Supremo, ¿confía usted? no destruyendo pruebas como ustedes sí han hecho. Ayer el señor Koldo confesó más bien, he cobrado en el PSOE más de lo que dice la UCO y los billetes grandes me los llevaba yo porque nadie los quería. Señor Sánchez, le pregunto, ¿han cobrado otros dirigentes fajos de billete como dice el señor Koldo? Señoría, vuelvo a repetir una enésima vez más. ¿Han cobrado otras personas, Señoría, además de Koldo y Ábalos? nosotros tenemos unas fuentes de financiación absolutamente legal, un 75% de subvenciones ¿Usted públicas, ha cobrado, un 25%. Déjeme usted terminar. fajos con el logotipo del PSOE? Déjeme terminar, señoría. Un 25% de las cuotas
y de las aportaciones que hacen los altos cargos públicos del Partido Socialista a la organización, y todo lo que se ha hecho ha sido contrafactura, dentro de la legalidad y por fuentes de financiación legal, no como el Partido Popular. ¿Usted ha cobrado o no ha cobrado dinero en efectivo de su partido? Yo ya he dicho que ¿sí o no? Pero si es que lo he dicho durante todo el día. ¿En cuántas ocasiones? Señoría, ¿En cuántas ocasiones? Díganoslo. Mire, eso no lo ha dicho todavía en todo el día. Dígalo. ¿En cuántas? Sobre cuestiones concretas, de cifras, de cuantías, de fechas. Insisto, no puedo darle la cifra concreta. Tampoco sabe qué cantidad ha cobrado en efectivo. Pero estamos hablando de cosas muy anecdóticas. ¿Han sido una, dos veces, tres veces? Señoría, estamos hablando de cuestiones anecdóticas, de cifras absolutamente legales. Y también le diré una cosa, muy distinto a lo que hacía el Partido Popular, o no sabemos si continúa haciendo a día de hoy. ¿En qué ejercicios cobró usted en efectivo, señor Sánchez? Señoría, le he dicho, sobre cifras concretas, sobre fechas concretas, imposible decirles la fecha concreta. Lo que sí que le digo es que es anecdótico. ¿Cuándo fue la última vez que usted cobró en efectivo? No recuerdo, señoría. Tampoco se acuerda. No se acuerda de nada, ha perdido la memoria. Solo se acuerda de la familia de los demás y de insultar a los demás, señor Sánchez. Yo no insulto. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha cobrado en efectivo? Señoría, que no recuerdo. ¿Ha declarado usted todos los cobros en efectivo? ¿Eso lo puede asegurar? Todos los... Además, fíjese, si ¿tiene todos esos cobros documentados, sí o no? El Partido Socialista, señoría... ¿Los tiene documentados, sí o no? El Partido Socialista, señoría, el Partido Socialista, todos los adelantos, las liquidaciones que hace, los hace contra factura. Como ha demostrado el gerente cuando ha venido aquí y ha explicado cuál es la trazabilidad de todos los ingresos y los gastos del Partido Socialista. ¿Los ha declarado entonces, sí o no? Señoría, yo he ejercido ¿sí o no? Mis responsabilidades fiscales. ¿Tiene usted documentados todos los cobros en efectivo? Señoría, en este caso ¿tiene usted lo tendrá lógicamente. Si procede, pues el Partido ¿Tendría Socialista. usted inconveniente en presentar los documentos que acreditan sus pagos en efectivo? Señoría, mi sueldo, ¿los puede mostrar? Mi sueldo, a diferencia del actual jefe de la oposición, son absolutamente transparentes, conocidos por la opinión pública, a diferencia del jefe de la oposición, que no sabemos ni qué gastos de representación, ni qué gastos también se le imputan a él. Tres últimas preguntas. ¿Confía usted en la honradez? Señor Miranda, le concedo a usted 3 minutos para formular las preguntas y al señor presidente otros 3 y se acabó la sesión. Muchas gracias. Haré 3 preguntas. Señor presidente, entiendo simplemente para puntualizar que tendré ocasión de poder hacer, como han hecho otros intervinientes, una última intervención en mi nombre, ¿no? Simplemente por... Señor presidente, ¿confía usted en la honradez de Mariano Moreno, al que colocó en ENUSA del gerente 240.000 euros? Me parece una persona honesta, claro que sí. ¿Y le colocó en ENUSA porque era un experto en uranio enriquecido o en enriquecer contabilidad de partidos? Bueno, por la misma razón que el señor Feijóo fue presidente de Correos. La diferencia es que el señor Feijóo era funcionario y este señor lo que era el mago que hacía cosas en su contabilidad. Por cierto, bueno, le pregunto... Eso lo dice usted. No, así es como le decía. Es que usted esto de la presunción de inocencia... No. En fin, según viene, ¿no? Estoy asumiendo que ustedes se llamaban mago. Creo que tampoco le estoy culpando de nada. Pero mire, le pregunto para que usted me lo aclare. ¿Puede usted explicar, señor Sánchez, que en mitad de una pandemia, con 500.000 de empresas en ERTE y con 40.000 empresas destruidas, con una recesión incipiente, el PSOE disparara un 120% su saldo de tesorería? Señor Sánchez, ¿fue milagro o fue el milagro, más bien, Koldo, Ábalos y Fernández? La duda yo creo que es más la que planteó el señor Pablo Casado a propósito de la comisión que cobró el hermano de la señora Ayuso. El caso del hermano de la señora Ayuso pues, fue archivado en 2 ocasiones o incluso 3 por la Fiscalía Anticorrupción. Así que es un tema ya zanjado, es un tema que no ha ido a más. El hermano de Isabel Díaz Ayuso no está imputado en ningún caso. La señora Isabel Díaz Ayuso no está imputada en ningún caso. El único que está imputado es el novio, que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid o el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pero ustedes seguís con la cantinela. ¿Por qué? Porque tenéis que tapar como sea los casos de corrupción de vuestro gobierno. No iba a entrar en su juego, señor Sánchez. Bueno. Lo que queda muy claro con el 120%, sí, si usted se ríe, con una pandemia, con la gente muriendo, no, yo no me río con de gente eso. Como yo luchando por su vida, intubados, y usted, sin embargo, está aquí partiéndose de risa de todos los españoles, después de que se hayan llevado el dinero crudo de la trama de mascarillas. Señor Sánchez, lo que queda claro, señor Sánchez, al margen de sus palmeros, es que sus picos... Un respeto también a los senadores, no se les puede llamar señor Sánchez, de esa manera. Lo que queda claro
claro, Retire esa expresión. Lo que queda claro, retire usted todo lo que ha dicho, que no ha contestado ninguna, y se ha dedicado a faltar al respeto y a hablar de personas. Señor Miranda, le ruego por favor que vaya acabando. Concluyo, señor presidente. Lo que me queda claro es que el 120% de su saldo de tesorería, coincidiendo con los años de la pandemia, casualmente con Ábalos en la Secretaría de Organización y con Ábalos también en el Ministerio de Transporte, hace que coincidan sus picos de tesorería precisamente con los años de sus mordidas. Concluyo, señor presidente. Acción de espejo. Millones. Criticar al adversario lo que hace uno y no hace el otro. Señor Sánchez, atienda, si quiere después poder contestarme. Millones de la trama de mascarillas, millones de la trama de hidrocarburos, millones de Navarra a Servinavar, millones de mordidas en toda España, billetes que entraban en bolsas de plástico en Ferraz y que salían en fajos con membrete de su partido, millones a un miembro del claustro de la cátedra que crearon para su mujer, una visita a escondidas de la número 2 de Maduro saltándose las sanciones europeas y un rescate millonario al patrocinador de su mujer. Señor Sánchez, hoy quería usted pasar a la historia, y ya lo ha hecho, salpicado hasta la ceja o hasta las cejas de corrupción, la de su gobierno, la de su partido y la de su familia. Aspiraba usted a dirigir la OTAN y el Consejo Europeo. Y ahora solo aspira, señor Sánchez, a ser, con sus risas, el único no encausado de aquellos 4 amigos que compartían pitillos y chistes machistas en aquel Peugeot en la campaña de las primarias. Ahora los suyos le aplaudirán, pero le digo, no se engañe, usted ya ha perdido. Porque hoy esto lo han visto millones de personas que han tenido interés y lo han visto también personas en todo el mundo. Y hoy lo que han visto es que le han visto retratado exactamente como lo que es. Una persona, lo siento, sin escrúpulos, como hemos visto. Una persona sin apoyos parlamentarios, como hemos visto. Una persona acorralado por la verdad, incapaz de responder a una sola pregunta diciendo la verdad. Y sobre todo, una persona, un presidente, salpicado por la corrupción. La jornada de hoy, señor presidente, es el resumen de su mandato. Una mañana sometido aquí a hablar de corrupción en una Cámara que no domina y una tarde pegado al transistor escuchando el veredicto de la militancia de un partido que le aupó una vez al gobierno y que ahora analiza la manera de dejarle caer. Mire, señor Sánchez, esta foto que le he enseñado, ¿la ve? Los que hoy le aplauden y se ríen también aplaudieron a Koldo, Ábalos y a Cerdán. Primero renegaron de Koldo, después renegaron de Ábalos. Señorías, y ahora reniegan de Cerdán. ¿Sabe una cosa? Cuando todo esto estalle, también renegarán de usted. Y usted lo sabe. ¿Sabe por qué? Porque una vez ya se lo hicieron. De todas formas... Y yo, joder, me ha salido la vena sevillana. Esto es histórico. Esta última parte de la intervención de Alejo Miranda es historia de la democracia española. Y ya para terminar, porque el vídeo ha sido largo y tampoco quiero alargarlo muchísimo más, lo habéis visto ustedes, es un mentiroso patológico, es un mentiroso, su política, la base de su política es la mentira, engañar a la gente, ocultar los casos de corrupción, ocultar la mierda de su gobierno y después negarla, o no recordarla. Este señor acaba de retratar a un presidente del gobierno que se ve con una inmunidad terrible en el Congreso de los Diputados, en la Moncloa, en la democracia española, y que ha llegado al Senado después de 1 año y medio, que no ha acudido al Senado porque tiene mayoría parlamentaria el Partido Popular, y ha vivido en sus propias carnes por primera vez en muchísimo tiempo lo que es no tener nada controlado, y lo hemos visto en sus nervios, y lo hemos visto en sus silencios, y lo hemos visto en sus risas, porque el presidente del gobierno, amigos míos, un día caerá, pero no va a caer solo políticamente hablando, también caerá judicialmente hablando, y eso lo veremos seguramente con esta hemeroteca, porque este vídeo lo recordaremos muchísimas veces, seguramente dentro de unos años, cuando todo esto salga adelante.